El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, Julieta Tejada. Gracias, señor director. Buenos días de nuevo a don Álvaro Albelo Hijo, a mis compañeros que me acompañan aquí en cabina. Buenos días, país. Fíjense, yo tengo que referirme de nuevo al tema de las pruebas. Hemos visto, ha sido una tendencia durante toda esta pandemia, que a menor pruebas realizadas, menores casos positivos. Esto nos dice a nosotros que realmente los números que manejamos día a día no son del todo un reflejo de la realidad que está viviendo el país en términos de infectados. Y por eso se hace tan necesario seguir insistiendo en que el gobierno debe de crear las condiciones para que se puedan hacer las pruebas masivas. Lejos de eso estamos porque vemos como se les dificulta a las personas, por lo menos a los que tienen que ir al Laboratorio Nacional, doctor De Filló, a hacerse las pruebas, poder hacerlas, y que este sea un procedimiento expedito, rápido, y que todo el que tenga todo el que va ahí con una necesidad específica de determinar si tiene el COVID o no, pues lo pueda satisfacer esa necesidad, en este caso de salud. Entonces, nosotros seguimos abogando porque el país debe de tener la capacidad de realizar pruebas masivas, porque de la única manera que nosotros podemos de verdad contrarrestar el virus, el contagio, la manera en que el virus cada día se propaga más y de una manera vertiginosa, es sabiendo quiénes están infectados. Si no sabemos con certeza la cantidad de personas que están infectadas, no podremos tomar las medidas correspondientes para que esas personas, en este caso, esa gran cantidad de personas de la población de República Dominicana, pues pueda contagiar, continúe contagiando a más personas y esas personas a más personas. Y el otro tema que quería señalar con respecto también a las mismas pruebas es lo que tiene que ver con el sector con los profesionales de la salud. En días pasados nosotros comentábamos que desde el gobierno se debía de hacer las pruebas, debería garantizar el gobierno la realización de las pruebas de manera masiva al personal médico, al personal de médico, enfermeras, enfermeros y todos esos profesionales de la salud que día a día están expuestos de una manera, digamos que alarmante, porque son las personas que están trabajando día tras día, hora tras hora, con las personas que están infectadas de esta enfermedad, y con ellas tienen que estar lidiando a través de todos los centros de salud. Los datos indican que 259 trabajadores de la salud han dado positivo. Y nosotros habíamos conversado aquí con el país de esa necesidad imperante que hay, de que hay que ponerle atención a ese sector de la población. Porque imagínense ustedes si nuestros médicos y enfermeras comienzan a enfermarse de manera masiva. Bueno, ya tenemos alrededor de 300 casos de médicos y enfermeras que están contagiados, pero también hemos visto penosos casos de profesionales de la salud que han fallecido. Entonces, es un sector altamente vulnerable de la población que, al igual que lo son los adultos mayores y que lo son las personas que tienen otro tipo de enfermedades, como diabetes, alta presión, etcétera,
el personal de la salud que está día a día dando el frente en nuestros centros hospitalarios y centros de salud se convierten en una población altamente vulnerable. Y por las razones que ya hemos explicado y por las consecuencias que pudiera tener para el sistema sanitario que nuestros profesionales de la salud se enfermen, pues imagínese usted quiénes entonces son los que van a atender a la población que se enferma. Entonces, en ese sentido, reiteramos desde aquí nuestra posición de que hay que ponerle desde el gobierno mayor atención a ese sector de la población, hay que facilitarle las pruebas para evitar que estas personas se sigan contagiando y que también contagien a otros. En ese sentido, nosotros esperamos que el país pueda contar con suficientes pruebas, porque también es la otra situación. Aparentemente no hay los suficientes reactivos y los insumos que se necesitan. Por una parte, a veces escuchamos que sí hay, pero la mayoría de las noticias que nos llegan es que no hay suficiente. Entonces, el país tiene que demostrar capacidad en ese sentido para adquirir, sobre todo porque los laboratorios privados pues no tienen algunos inconvenientes, no tienen los inconvenientes que tiene el sector público, en este caso el gobierno, para adquirir esos reactivos, lo cual también decíamos que es una contradicción, porque si hay un sector que debe de disponer de suficientes reactivos, suficientes insumos, es el gobierno. Pero lo que pasa también que recuerda que hay una demanda mundial de esos reactivos y de esos insumos. Y a veces tú los ordenas, pero no te llegan a tiempo. Porque eso también no solo está pasando aquí, está pasando en muchos países. Incluso países con mucho más recursos que nosotros. Sí. Porque es una situación, y el problema es cada día más creciente. Entonces la demanda mundial de insumos es creciente cada día también. Eso es así, esa es también otra cara de la realidad de la moneda. Otro tema que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el sector de los médicos y profesionales de la salud es un titular que salió hoy en un medio de comunicación que dice textualmente así: médicos empiezan a dudar si sacrificio vale la pena. Y cuando leemos la crónica nos damos cuenta de algo que también habíamos dicho aquí. Los médicos están cansados, están agotados, están estresados. Entonces, también tenemos que pensar. Y lo que más les desmotiva, dicen ellos, muchos médicos, es que mientras ellos están sacrificando ahí, día van y día vienen, y muchos se están enfermando, e incluso hay médicos y hay enfermeras que están pasando por la situación de que están enfermos y para ellos no hay cama. Así es. En los hospitales. Entonces ellos dicen, ¿cómo que nosotros estamos en esta situación haciendo este sacrificio y entonces un reguero de gente en la calle, de vagabundos, incluso agrediendo a las autoridades y agrediendo a la prensa porque van a ver la vagabundería que ellos están haciendo o van a controlarlo? Entonces nosotros estamos aquí exponiéndonos y el resultado no los estamos viendo realmente. Eso es así. Entonces, ese sector, pues, tan importante en estos momentos para la población, para el país, sentimos como que ya se está desmoralizando. Porque de una parte, ve que el sacrificio que están haciendo, el riesgo de exponer su vida, su salud y la de los suyos, porque ese personal después que termina una jornada de trabajo va para donde su familia, va para su casa. Entonces ese riesgo que está poniendo, pues siente que la población no está actuando de manera coherente, digamos, que no le responde. Entonces ahí también tenemos que hacer un llamado a la población, es decir, hay que pensar en esa gente. Nosotros tenemos que pensar, esto es un tema que todos los ciudadanos tenemos que analizar, cómo se afectan y cómo afectamos a todos con una actitud irresponsable, individual. Una actitud individual irresponsable afecta
a la mayoría. Entonces, también ahí, pues, entendemos que tendrán que crearse, Rosendo, programas de higiene mental para poder compensar, porque no podemos dejar que nuestros médicos y enfermeras se sigan enfermando ni del COVID ni tampoco del estrés. Llévatelo, Cundo.